Vivimos en una era que glorifica la actividad constante y la presencia permanente. Como resultado, rechazar invitaciones después de un día largo y agotador suele interpretarse como desconexión o dificultad para relacionarse. O al comenzar un nuevo día es posible que de repente desees quedarte en casa un poco más, pero temes las críticas que te acusen de pereza o falta de motivación. Pero ¿qué pasaría si te dijera que este sentimiento no es un problema en absoluto, sino que en realidad es la señal más inteligente que tu cuerpo puede enviarte? Desde la perspectiva de Carl Jung, la necesidad humana de retirarse de la vida social no es una regresión psicológica, sino a menudo un signo de un proceso de maduración más profundo. En este espacio, las personas ya no necesitan identificarse con roles. Se adentran suavemente en su centro interior, despertando fuentes genuinas de energía sanadora y recuperando la paz interior. El video de hoy no te anima a quedarte en casa ni a aislarte de la sociedad para obtener beneficios. En cambio, te invita a reconocer que en ciertos momentos no necesitas apresurarte a reintegrarte al mundo, porque quizás sea precisamente en esos momentos cuando quedarte en casa se convierte en lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Primero, quedarse en casa nos ayuda a desprendernos de los roles que debemos desempeñar a diario. Quedarse en casa no se trata solo de cerrar una puerta física tras de ti, sino de entrar en un espacio donde puedes existir sin la mirada, los juicios ni las expectativas de los demás. Cuando la puerta se cierra, innumerables expectativas sociales se desvanecen silenciosamente. Ya no hay miradas que juzguen, ni necesidad de ajustar el ritmo del habla, ni activación inconsciente de respuestas apropiadas. Solo en este estado una persona comienza a darse cuenta de cuántos roles ha desempeñado a lo largo del día y cuán profundamente agotada está por mantenerlos a flote. Desde la perspectiva de Carl Jung, la vida social obliga a los seres humanos a operar a través de la persona, la máscara psicológica que nos permite adaptarnos, trabajar y existir dentro del colectivo. La persona no es mala e incluso es necesaria. El problema surge cuando una persona ya no tiene dónde quitarse esa máscara. Jung lanzó una advertencia clara: la persona es lo que uno no es, sino lo que uno mismo y los demás creen que es. En casa, cuando ya no tenemos que actuar para nadie, finalmente tenemos la oportunidad de distinguir entre la persona y la parte viva y auténtica de nosotros mismos. En la mitología nórdica, Odín puede adoptar innumerables nombres y formas mientras vaga por el mundo, pero solo al regresar a Asgard se reconecta con la sabiduría primordial. La mitología revela una verdad que se repite una y otra vez: todo héroe debe tener un lugar donde no tenga que serlo. Desde la perspectiva de la psicología moderna, esto se corresponde con la investigación sobre la autorregulación y la tensión de roles. Ajustar constantemente el comportamiento para cumplir con las expectativas sociales consume enormes cantidades de energía cognitiva y emocional. Cuando estamos en un espacio seguro donde no se requiere actuar el sistema nervioso, puede pasar de un estado de vigilancia a un estado de recuperación. En otras palabras, quedarse en casa no solo permite que el cuerpo descanse, sino que también permite que el ego social se desconecte temporalmente. Esto se observa claramente en la vida cotidiana. Algunas personas pasan todo el día hablando con cuidado, sopesando cada palabra, y al anochecer lo único que desean es sentarse en silencio en una habitación familiar. Otras, al llegar a casa, no quieren enviar mensajes, ni dar explicaciones, ni seguir presentes de ninguna manera. Esto no es señal de depresión ni de evasión, sino de que esa personalidad ha estado funcionando por encima de sus posibilidades y necesita ser eliminada para no dañar las capas internas más profundas. Una espectadora del canal compartió que siempre llegaba puntual a todas las reuniones, recordaba los cumpleaños de sus amigos y mantenía sus relaciones. Pero luego llegó un periodo en el que se quedaba en la cama durante largos ratos todos los días. No porque se sintiera triste o claramente agotada, sino porque ya no quería salir a ver a nadie. La idea de tener que sonreír, escuchar y nunca rechazar a los demás le hacía sentir pesada incluso antes de que empezara el día. Poco a poco canceló citas, dejó de responder mensajes y se recluyó en su espacio personal. Cuando dejó de esforzarse por aparentar, se dio cuenta de que lo que la agotaba no era la gente a su alrededor, sino el papel complaciente que había desempeñado durante demasiado tiempo. Su deseo de permanecer inmóvil no era un intento de escapar, sino la forma en que el alma la obligaba a quitarse la máscara aunque solo fuera en silencio.
Desde la perspectiva junguiana, si una persona no tiene un verdadero hogar, tanto físico como psicológico, se identificará gradualmente con su rol social. Cuando esto sucede, la sensación de vacío surge no por falta de propósito, sino porque el verdadero yo ya no tiene un fundamento donde vivir. Las personas pueden seguir funcionando, comunicándose y aparentando estar bien ante los demás, pero interiormente se alienan cada vez más de sí mismas. Quedarse en casa, por lo tanto, no es escapar de la vida, sino un ritual de retorno. Un retorno a la respiración que no requiere ajustes. Un retorno a emociones que no necesitan ser ocultadas. Un retorno a una pregunta fundamental cuando no necesito ser nadie. ¿Quién soy? Solo cuando existen momentos como estos, puede continuar sin interrupción el proceso de individuación, el viaje de convertirse en uno mismo del que hablaba Jung. Y por esta misma razón el deseo de quedarse más tiempo en casa, de alejarse del ritmo social después de un largo día, no es necesariamente un signo de debilidad. A veces, la sabiduría inconsciente de la psique nos recuerda que es hora de despojarnos del rol antes de olvidar el verdadero rostro tras la máscara. Si esta sección resuena contigo, si sientes que la máscara que has estado usando se ha vuelto demasiado pesada, deja una sola palabra en los comentarios, ¿verdad? Esto no es solo una señal para que sepa que estás aquí, sino también un pequeño susurro que permite que tu alma sea reconocida. Pero una vez que te quitas la máscara, otra verdad ineludible comienza a aflorar. No todo lo que estaba oculto desaparece junto con la persona. Al contrario, algunas partes que han estado relegadas a la oscuridad durante demasiado tiempo, simplemente esperan el momento en que estemos lo suficientemente tranquilos para mostrarse. Y es precisamente aquí donde quedarse en casa ya no es solo descansar, sino que se convierte en una puerta que nos conduce al encuentro más inevitable de todos, el encuentro con nuestra propia sombra. Segundo, quedarse en casa nos ayuda a reconocer la sombra que ha estado reprimida durante mucho tiempo. Cuando una persona permanece el tiempo suficiente en el espacio familiar del hogar, a menudo ocurre algo muy diferente de lo que imagina. La paz no llega de inmediato, ni tampoco la sensación de bienestar que suele asociarse a quienes se quedan en casa para recuperarse. En cambio, el polvo psicológico, que durante mucho tiempo había permanecido oculto por el ritmo de la vida social, comienza a sentarse. Y en ese preciso instante, aquello que se ha evitado durante años emerge gradualmente. Desde la perspectiva de Carl Jung, esto no es una regresión psicológica, sino una señal de que el inconsciente finalmente ha encontrado el espacio para expresarse. En psicología analítica, Jung denominó a esta parte la sombra. La sombra no es maligna ni se compone únicamente de impulsos negativos. Incluye todos los aspectos de la personalidad que la conciencia se niega a aceptar: miedo al abandono, ira reprimida, envidia no reconocida, sentimientos de impotencia, la necesidad de ser amado e incluso talentos y aspiraciones que alguna vez fueron reprimidos por considerarse inapropiados. La sombra no se forma porque una persona sea mala, sino porque debe adaptarse para sobrevivir. Mientras una persona permanece en la vida social, la sombra suele quedar muy oculta. Las conversaciones, los roles y las agendas apretadas funcionan como una cortina perfecta. Pero cuando uno está en casa, cuando el ritmo de vida se ralentiza y ya no hay necesidad de reaccionar constantemente a los demás, ese telón comienza a caer. Y la sombra, que nunca desapareció, sino que simplemente se olvidó, empieza a abrirse paso hacia la conciencia. Jung enfatizó que el inconsciente no se expresa mediante la razón, sino mediante estados. Por esta razón, la sombra a menudo se manifiesta como emociones, sin una causa clara: inquietud, tristeza inexplicable o viejos recuerdos que resurgen repentinamente. Durante una sesión de terapia junguiana conocí a una mujer llamada Linda. No había experimentado ninguna crisis externa importante y su vida exterior se mantenía estable. Sin embargo, desde que pasaba más tiempo sola, a menudo se sentía triste e irritada sin comprender por qué. Nadie la había lastimado y ese hecho la confundía aún más. Con el tiempo, lo que surgió no fue un problema nuevo, sino emociones que había reprimido durante mucho tiempo, porque siempre había necesitado aparentar estar bien en sus relaciones. Estar sola no creó la sombra de Linda. Simplemente permitió que las viejas máscaras se desvanecieran lentamente.
Lo que muchos temen al quedarse en casa durante largos periodos no es la soledad en sí, sino la introspección cuando ya no hay distracciones. En ese espacio de quietud, las voces interiores se vuelven más claras. Uno empieza a darse cuenta de que ha estado enfadado con alguien durante mucho tiempo, sin atreverse a expresarlo. Se percibe el agotamiento que acompaña a la imagen de estabilidad que se ha intentado mantener. Se experimenta la decepción hacia uno mismo, un sentimiento que antes se había reprimido por ser demasiado doloroso. Estas experiencias suelen malinterpretarse como un estado de ánimo negativo, pero para Jung son señales de que la sombra se activa para ser reconocida. Jung dijo una vez, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta afirmación no es filosofía abstracta. Describe con precisión lo que sucede cuando una persona permanece en casa el tiempo suficiente para dejar de huir. La sombra no parece destruirnos, sino exigir diálogo. Aquí reside una profunda paradoja. Aquello que más tememos cuando estamos solos suele ser menos importante de lo que imaginábamos. Tememos la soledad porque la equiparamos con el abandono. Sin embargo, en la seguridad del hogar, comprendemos gradualmente que la soledad a veces es simplemente una invitación a descansar de la prolongada interacción social. Tememos los viejos recuerdos porque creemos que causarán más dolor. Pero cuando se les permite aflorar suavemente, descubrimos que no vienen a castigarnos, sino a resolverse. Desde una perspectiva junguiana, la sombra se vuelve peligrosa no cuando se ve, sino cuando se niega. Lo que no se hace consciente sigue operando en segundo plano, moldeando invisiblemente nuestras decisiones, reacciones y relaciones. En la intimidad del hogar en silencio comenzamos a reconocer estos mecanismos. Notamos reacciones desproporcionadas ante comentarios insignificantes. Reconocemos nuestra tendencia a evitar ciertas emociones familiares. Observamos patrones recurrentes en las relaciones íntimas. Todo esto son huellas de la sombra que anhela ser comprendida. Cuando el mundo exterior se aquieta, cuando solo existe el yo dentro de cuatro paredes, comienzan a surgir las verdaderas preguntas. ¿Qué hay en mí que está herido? ¿Qué parte de mí ha sido reprimida? ¿Por qué me comporto así en ciertos momentos? Estas preguntas no buscan respuestas definitivas, sino abrir la conciencia de la estructura interna. Cada vez que se nombra un aspecto de la sombra, pierde su poder inconsciente sobre nosotros. Este proceso es como entrar en una habitación oscura. Al principio el miedo domina porque no se ve nada, pero a medida que los ojos se adaptan, comienzan a emerger formas. La estructura se hace visible y uno se da cuenta de que la habitación no es tan peligrosa como imaginaba. La psique humana funciona de la misma manera. Solo cuando permanecemos el tiempo suficiente en esa oscuridad, la sombra deja de ser un gobernante invisible para convertirse en parte integral del ser. Jung describió esto como el paso del inconsciente a la conciencia, el paso fundamental de toda maduración psicológica genuina. Jung enfatizó constantemente que confrontar la sombra no se trata de autoculparse ni de etiquetarse como problemático. Al contrario, es un acto de reconocer que el ser humano es un todo que incluye tanto la luz como la oscuridad. Solo aceptando la propia imperfección puede cesar la fragmentación interior. Y solo entonces puede comenzar el camino hacia la verdadera identidad. Quedarse en casa en la misma quietud que antes nos asustaba resulta ser el espacio ideal para este encuentro. Es un encuentro entre la conciencia y el inconsciente, entre la persona que creíamos ser y la persona que se forma silenciosamente en nuestro interior. Cuando el movimiento externo se ralentiza, el universo interior comienza a despertar. Jung creía que cada persona lleva dentro un mundo mucho mayor que el que expresa externamente. Pero ese mundo se revela solo cuando guardamos el silencio suficiente para escuchar. Por lo tanto, quedarse en casa no es una evasión de la vida. Es el momento en que la vida interior comienza a hablar con sinceridad. Y cuando nos atrevemos a escuchar nuestra propia sombra, no nos debilitamos, sino que nos volvemos más completos. Cuando la sombra ya no se ahuyenta, ocurre algo sutil pero significativo. La psique ya no necesita gastar energía en la represión o la defensa. Y en ese silencio otra voz comienza a emerger. No llega a través del ruido, la discusión ni la fuerza. Más bien bajo las emociones incómodas y los viejos recuerdos se hace audible una comprensión más profunda, una que solo aparece cuando guardamos el silencio suficiente para escuchar. Número 3.
Quedarse en casa nos ayuda a desarrollar nuestra intuición. Gracias por quedarte hasta este preciso momento, no por costumbre, sino porque elegiste dedicarte tiempo en un mundo que constantemente nos insta a ir más rápido, a hacer más y a hacer más ruido. El hecho de que hayas elegido conectar con un contenido pausado, tranquilo y que no exige respuestas inmediatas es algo profundamente digno de respeto. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha conmovido profundamente, aunque no puedas definirlo o nombrarlo con claridad, puedes suscribirte para que podamos seguir caminando juntos en los próximos videos. Aquí no intentamos cambiarte ni forzarte a ser otra persona. Simplemente avanzamos un poco más despacio juntos para comprendernos mejor lo suficiente como para no perdernos en el ritmo frenético de este mundo. Quedarse en casa no se trata solo de estar en un espacio físico familiar, sino de permanecer en un estado psicológico que ya no esté condicionado por el ruido exterior. Cuando una persona está constantemente expuesta, inmersa en horarios, citas, interacción social, mensajes y miradas, la mente se ve obligada a operar según la lógica adaptativa, el análisis rápido, las reacciones correctas y las decisiones seguras. En tal estado, la intuición prácticamente no tiene cabida, ya que no se expresa mediante el razonamiento ni interrumpe el flujo acelerado de pensamientos. Solo aparece cuando la persona está lo suficientemente tranquila para escuchar. Desde la perspectiva de Carl Jung, la intuición no es un sentimiento vago ni una creencia infundada. La consideraba una función psicológica independiente, al mismo nivel que el pensamiento, el sentimiento y la sensación. La intuición es la forma en que la psique se acerca a la realidad a través de conexiones inconscientes y patrones profundos que el pensamiento racional aún no ha logrado nombrar. Jung la describió como la capacidad de percibir lo que está por venir en lugar de solo lo que ya es evidente. La dificultad radica en que la intuición no puede desarrollarse en un entorno demasiado ruidoso. Cuando una persona debe explicar constantemente quién es, justificar sus decisiones y responder al ritmo colectivo de la vida, la psique prioriza naturalmente el pensamiento lógico y el realismo sensorial. La intuición, por naturaleza sutil y delicada, queda relegada a un segundo plano. No desaparece, pero se ve debilitada. Solo al permanecer en casa, cuando el ritmo de vida se ralentiza y nadie exige respuestas inmediatas, la intuición encuentra las condiciones necesarias para emerger a la conciencia. Tras permanecer en casa el tiempo suficiente, las personas comienzan a percibir señales que difieren notablemente del pensamiento ordinario. Esto puede manifestarse como una inexplicable sensación de que algo no está bien al considerar una decisión en particular. Puede ser una leve pero persistente tendencia a alejarse de una relación, aunque racionalmente parezca estar bien. Puede ser una repentina claridad sobre el rumbo a seguir que no surge del análisis, sino que llega como una forma de conocimiento. Jung creía que estos momentos son expresiones del yo que se comunica con la conciencia a través de la intuición. Jung escribió una vez: la intuición no se aferra a lo externo, sino que se ocupa del significado interno de los acontecimientos. Para que ese significado interno pueda ser escuchado, una persona necesita un espacio libre de datos, opiniones y expectativas ajenas. Permanecer en casa proporciona precisamente ese espacio. Lo más importante es que la intuición no se desarrolla intentando escucharla con mayor atención, sino eliminando la excesiva intervención del pensamiento racional. Cuando uno está solo en casa, no necesita explicar sus decisiones a nadie, ni racionalizar sus emociones, ni defenderse del juicio externo. Este estado de no tener que justificarse crea una serenidad psicológica en la que la intuición puede funcionar de forma natural. No escuchamos la intuición con los oídos, sino que la percibimos a través de la resonancia o disonancia interna. Jung consideraba la intuición un puente crucial que conecta la conciencia con el inconsciente. Cuando una persona vive demasiado tiempo guiada por la racionalidad y las normas colectivas, pierde la conexión con la corriente más profunda de su propio ser. En casa, cuando la estimulación externa disminuye, el inconsciente tiene la oportunidad de traer información a la conciencia a través de imágenes, emociones, sueños e impresiones fugaces. La intuición, por lo tanto, no es algo místico, sino el lenguaje natural del inconsciente. La mente humana se asemeja a un bosque antiguo. Si uno nunca deja de moverse, nunca oirá el susurro de las hojas, el viento que pasa entre las copas de los árboles,
ni las raíces que se hunden en la tierra en busca de vida. Quedarse en casa es el momento en que entramos en ese bosque sin prisas ni miedos, permitiéndonos escuchar nuestra naturaleza interior, que se despliega a su manera. La psicología moderna también respalda esta idea. Las investigaciones sobre la conciencia interceptiva, la capacidad de percibir señales corporales internas, demuestran que las personas que disfrutan de periodos significativos de soledad tienden a tomar decisiones que se alinean mejor con sus necesidades personales más profundas. Desde una perspectiva científica, la intuición es la rápida integración de información inconsciente basada en la experiencia vivida y funciona mejor cuando el sistema nervioso no está sobrecargado. Quedarse en casa también ayuda a distinguir la intuición genuina de las reacciones basadas en el miedo. Cuando aún estamos inmersos en entornos sociales, muchas decisiones se toman bajo estrés y el miedo se confunde fácilmente con la intuición. Pero en la seguridad del hogar, cuando tanto el cuerpo como la mente están relajados, la verdadera intuición tiende a tener una cualidad muy diferente. No es apresurada, dramática ni forzada. Surge como una certeza serena que no requiere persuasión. Jung advirtió que si una persona se desconecta por completo de la intuición, termina viviendo solo la mitad de una vida psicológica. Esto se debe a que la intuición es la forma en que el yo se guía cuando el pensamiento racional resulta insuficiente. Y en casa, en la aparente sencillez de ese espacio, las personas comienzan a reaprender a confiar en sus señales internas. No como una creencia ciega, sino como una relación que se reconstruye gradualmente consigo mismas. Por lo tanto, quedarse en casa no hace que una persona esté menos conectada con el mundo. Al contrario, la conecta más consigo misma. La intuición no crece en el ruido, sino en la escucha. Y solo cuando estamos lo suficientemente tranquilos para permanecer con nosotros mismos, la intuición tiene la oportunidad de convertirse en una brújula interior confiable que nos guía no hacia el camino más fácil, sino hacia el que está más alineado con nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, para que la intuición se convierta en algo más que momentos fugaces, una persona necesita más que silencio. Necesita la energía para permanecer consigo misma. Porque si toda la fuerza vital sigue siendo arrastrada hacia afuera, por roles, relaciones y expectativas, incluso la voz interior más clara, pronto se ahogará. Y aquí llegamos a una capa más profunda de quedarse en casa, recuperando la energía psicológica que se ha dispersado durante mucho tiempo. Al repasar todo este proceso podemos ver que ninguno de estos pasos es independiente. Quedarse en casa abre el espacio para quitarse la máscara. La sombra encuentra un lugar donde expresarse. La intuición encuentra las condiciones para desarrollarse. La energía se recupera gradualmente, y a partir de ahí comienza a emerger una auténtica autoconciencia. No es casualidad que el deseo de retirarse aparezca a menudo antes de grandes puntos de inflexión en la vida psicológica. Antes de que una persona pueda adentrarse en el mundo con un eje interno estable, debe regresar a lo más profundo para no perderse a sí misma. Cuarto paso. Quedarse en casa nos ayuda a recuperar nuestra propia energía psicológica. Al quedarse en casa, lo primero que ocurre no es el descanso, sino la ralentización del flujo de energía hacia el exterior. En la vida social, la energía psicológica de una persona se dirige constantemente hacia el mundo exterior para prestar atención, responder, adaptarse, mantener relaciones y preservar una imagen. Incluso cuando no decimos nada, el simple hecho de desempeñar el papel correcto ya consume energía. Cuando la puerta se cierra y el mundo exterior ya no exige una respuesta, es entonces cuando la energía comienza a regresar hacia adentro. En la teoría de Carl Jung, la energía psicológica o libido no se limita al instinto biológico, sino que representa la fuerza vital que gobierna todo el mundo interior. Jung creía que la libido puede dirigirse hacia afuera o retraerse hacia adentro, y que se produce un desequilibrio cuando una persona entrega energía continuamente sin condiciones para recuperarse. En una ocasión observó: toda forma de adicción es mala sin importar si el narcótico es alcohol, morfina o idealismo. La adicción a los ideales, a los roles o a la presencia constante ante los demás también constituye una forma de agotamiento inconsciente de la energía. En casa, especialmente cuando se está solo, esta energía ya no se ve atraída por las miradas, las expectativas o la necesidad de responder. No desaparece, sino que cambia de dirección. La energía que antes se utilizaba para mantener las apariencias, regular las emociones y calmar a los demás, comienza a regresar para nutrir la vida interior.
Esto no es un acto de egoísmo, sino un mecanismo muy natural de autoequilibrio psicológico. Desde la perspectiva de la psicología moderna, esto se corresponde con los conceptos de agotamiento, de recursos emocionales y fatiga atencional. Cuando una persona debe dedicar continuamente su atención y recursos emocionales a los demás, sus reservas internas disminuyen gradualmente, lo que provoca sentimientos de vacío, irritabilidad o agotamiento sin una causa aparente. Permanecer en casa, en un entorno con poca estimulación, permite que el sistema nervioso entre en un modo de recuperación, mediante el cual la energía psicológica se repone de forma pasiva pero profunda. Si una persona no se permite recuperar energía, gradualmente se verá controlada por las circunstancias externas y la emoción colectiva. Cuando la energía permanece fuera durante demasiado tiempo, el ego se vuelve dependiente de la retroalimentación de las relaciones, de la presencia constante de los demás. En casa en silencio donde nadie exige nada, la persona recupera gradualmente la sensación de ser su propia fuente de energía, en lugar de un mero instrumento para satisfacer las necesidades de los demás. Henry, un espectador del canal, me contó una vez una anécdota. Durante muchos años fue la persona a la que todos recurrían cuando surgía algún problema. Cuando sus compañeros de trabajo se sentían presionados, lo invitaban a tomar un café para desahogarse. Cuando los amigos discutían con sus parejas, les enviaban mensajes largos a altas horas de la noche. Cuando los miembros de la familia tenían problemas, daban por sentado que Henry los entendería. Escuchaba todo, lo recordaba todo y se lo tomaba todo tan en serio que su rutina diaria se fue organizando en torno a las emociones de los demás. Una noche, tras una jornada laboral especialmente agotadora, envió un mensaje a su grupo de amigos diciendo que estaba realmente exhausto y que solo quería que alguien lo escuchara unos minutos. El mensaje pasó sin respuesta. 10 minutos después, la conversación volvió a girar en torno al problema de otra persona, como si nunca hubiera pedido ayuda. Sentado frente a la pantalla, Henry comprendió algo con total claridad. En esas relaciones no se le veía como un ser humano vivo y cansado, sino como un refugio seguro donde los demás podían desahogarse. Y fue precisamente esta comprensión la que lo llevó por primera vez a dejar de contestar todas las llamadas, a dejar de estar disponible siempre que alguien lo necesitaba, a distanciarse de esas relaciones y a optar por quedarse más tiempo en casa. Entendió que si seguía cargando con las mismas responsabilidades, no solo se agotaría su energía, sino toda su vida interior. Quedarse en casa con regularidad nos ayuda a reconocer a dónde va nuestra energía. Después de una relación, nos sentimos más plenos o más agotados. Después de un día de interacción, necesitamos mucho tiempo para recuperarnos. Estas preguntas surgen solo cuando una persona está lo suficientemente tranquila como para sentir. Y esta capacidad de sentir es la base de unos límites psicológicos saludables. Quedarse en casa, por lo tanto, no es simplemente descansar, sino un acto de recuperar la soberanía energética. No nos retiramos para evitar la vida, sino para que la vida exterior no nos agote hasta el punto de olvidar quiénes somos. Cuando la energía se ha recuperado lo suficiente, una persona puede reincorporarse al mundo con una presencia genuina, en lugar de aparecer en un estado de agotamiento y vitalidad prestada. En este preciso momento quiero que seas sincero conmigo. ¿Alguna vez has deseado quedarte en casa indefinidamente sin querer salir porque estabas agotado de escuchar las largas historias de otras personas llenas de emociones negativas? Si es así, quiero que sepas que esto no es egoísmo ni falta de empatía. Es el momento en que te das cuenta de que tu energía se ha agotado durante demasiado tiempo en relaciones como estas. Este es el momento más apropiado para recuperar y regenerar tu propia energía vital. Si puedes, te invito sinceramente a que dejes cualquier frase a continuación para que sepa que estas palabras resuenan profundamente contigo. Tu pequeño comentario puede permitir que otros que lo lean se den cuenta de que no están solos, que su deseo no es extraño ni problemático. Finalmente, a la luz de Carl Jung, el deseo de quedarse más en casa durante ciertos periodos de la vida suele ser una señal de que la psique se está autorregulando de forma inteligente. Sabe que antes de avanzar una persona debe regresar, recuperar la fuerza vital que se ha dispersado y continuar el proceso de individuación sin perderse en roles que alguna vez fueron necesarios, pero que nunca tuvieron la intención
de agotarla indefinidamente. Quinto punto, quedarse en casa nos ayuda a alcanzar una comprensión más profunda de nosotros mismos. Carl Jung dijo una vez, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Convertirse en uno mismo es un largo camino que requiere un esfuerzo interior continuo y un desarrollo constante. Pero, ¿y si te dijera que tu deseo de quedarte en casa ciertos días podría ser la clave para recuperar ese privilegio? A veces el anhelo de tumbarse en el sofá o de sentarse un buen rato frente al espejo está estrechamente ligado a la necesidad de estar a solas con uno mismo. No para hacer nada ni para demostrar nada, sino simplemente para escuchar lo que aflora en nuestro interior. Desde la perspectiva de Carl Jung, esto no es regresión ni debilidad, sino la señal de apertura del proceso de individuación. Es fundamental comprender que la individuación no consiste en volverse especial ni en separarse de la sociedad. Jung describió la individuación como el proceso mediante el cual una persona se libera gradualmente del dominio inconsciente de lo colectivo para vivir cada vez más cerca de su verdadera estructura psicológica. Este proceso no se desarrolla a través de grandes decisiones, sino a través de movimientos internos sutiles y persistentes, un cansancio creciente de seguir viviendo en piloto automático, una pérdida de interés en cosas que antes proporcionaban una sensación de seguridad y una pregunta persistente que surge silenciosamente. Si no soy esto, ¿quién soy? En esta etapa, quedarse en casa adquiere un significado muy diferente. Ya no se trata simplemente de descansar, sino de crear un espacio psicológico vacío, un espacio en el que el individuo ya no tiene que reaccionar constantemente al mundo exterior. Este espacio vacío es de vital importancia porque si la vida está siempre llena de horarios, interacciones y expectativas, la persona nunca tiene la oportunidad de reconocer lo que opera en su interior de forma automática e inconsciente. Jung enfatizó que la individuación siempre va acompañada de una forma de separación. No se trata de una separación de la sociedad en un sentido físico, sino de una separación de la identificación ciega con lo que se espera. Y esta separación rara vez se produce en presencia de multitudes. Requiere silencio. Requiere un espacio donde no se esté observando. Requiere periodos de tiempo en los que la persona no tenga que desempeñar ningún rol. Por eso, en muchos momentos cruciales de la vida psicológica, las personas sienten de repente la necesidad de quedarse en casa más a menudo. Ya no sienten la necesidad de aparecer, pierden el interés en explicarse, ya no tienen la energía para mantener los ritmos de vida que antes les parecían del todo correctos. Esto no es señal de colapso, sino de que una vieja estructura está perdiendo su autoridad y la psique necesita tiempo para reorganizarse. Si observamos la mitología, el ámbito que Jung consideraba un mapa de los procesos psicológicos profundos, nos encontramos repetidamente con el mismo patrón. Antes de que un personaje se convierta verdaderamente en sí mismo, debe pasar por un periodo de recogimiento. Entra en una cueva, una montaña, un desierto o un espacio alejado de la vida cotidiana. No es allí donde aprende más, sino donde se enfrenta al vacío interior para recuperar su fuerza interior. El mito enseña tácitamente que una persona solo empieza a comprenderse a sí misma cuando nadie la observa. Y quedarse en casa es la expresión más moderna de este tipo de espacio. Un lugar que no nos exige ser la mejor versión de nosotros mismos, la más positiva ni la más estable. Solo nos pide que permanezcamos dentro del proceso de individuación. La autoconciencia no surge de pensar más, sino de experimentar directamente la vida interior. Cuando uno permanece en casa el tiempo suficiente, comienzan a aflorar sensaciones muy sutiles. Una pesadez al pensar en un camino pasado, una ligereza indescriptible al imaginar una opción diferente, una tristeza sin causa aparente, o un impulso hacia el silencio en lugar de seguir explicando. Estas señales se pasan por alto fácilmente cuando la vida transcurre demasiado rápido, pero se hacen evidentes cuando el ritmo se ralentiza. Jung creía que la individuación no es un viaje hacia arriba, sino un viaje hacia adentro. Un viaje hacia contradicciones nunca nombradas. Un viaje hacia decisiones que antes se consideraban inapropiadas. Un viaje hacia aspectos de la vida interior que antes se veían como inconvenientes. Y para emprender este viaje interior, una persona necesita un espacio que le brinde la seguridad suficiente para abandonar la defensa. Permanecer en casa proporciona esta condición de forma natural.
Aquí surge una importante paradoja: cuanto más profundamente se comprende una persona a sí misma, menos necesidad siente de demostrar su valía. Ya no se apresura a aparecer, ya no reacciona precipitadamente y ya no teme ser incomprendida. Esto no se debe a que se eleve por encima del mundo, sino a que se asienta con mayor firmeza en sí misma. Esta es una de las señales más claras de que la individuación se desarrolla de forma saludable. El mundo exterior ya no rige por completo el eje de la vida interior. Por lo tanto, quedarse en casa no implica perder la vida social. Al contrario, permite retomarla desde una perspectiva diferente, ya no como alguien que simplemente reacciona, sino como alguien capaz de elegir, ya no viviendo únicamente según las expectativas, sino a través de una comprensión de sí mismo que se va configurando gradualmente. En definitiva, según Carl Jung, permanecer en casa con mayor frecuencia durante una determinada etapa de la vida es señal de que la psique está entrando en un periodo de profunda maduración. Es el momento en que la persona necesita silencio para escucharse con mayor claridad, necesita distanciarse para no disolverse en la colectividad y necesita permanecer en su lugar para dejar de vivir únicamente por impulso. Solo cuando se respeta este proceso puede la individuación desarrollarse de forma natural, sin ruido ni dramas. Sin embargo, con durabilidad y autenticidad. Al repasar todo el camino recorrido, podemos ver que quedarnos en casa nunca fue simplemente una elección de estilo de vida, sino un movimiento profundamente psicológico. Es el momento en que una persona retira energía de los roles, escucha su intuición, se enfrenta a su sombra y recupera gradualmente el eje interior que ha estado disperso durante demasiado tiempo. Según Carl Jung, esto no es un retiro, sino una fase necesaria de individuación, una fase en la que una persona deja de vivir por reflejos colectivos y comienza a vivir guiada por su ser interior, en el hogar, en la quietud que parece tan simple. No perdemos el mundo, nos encontramos a nosotros mismos. Y solo cuando una persona tiene el valor de regresar a su vida interior, puede reincorporarse al mundo con plena presencia, en lugar de seguir viviendo simplemente según lo que se espera de ella. El hecho de que hayas decidido escuchar el video de hoy con atención revela algo profundamente real en tu interior, la necesidad de comprenderte más profundamente, en lugar de simplemente aparentar estar bien según los estándares externos. Si lo que has escuchado te ha conmovido personalmente, por favor pulsa el botón de me gusta para que sepa que deseas seguir explorando este canal. Aquí continuaremos explorando las profundidades de la psique humana a través de la perspectiva de Carl Jung, donde el silencio no se considera vacío, el retraimiento no se interpreta como fracaso y el camino hacia el autodescubrimiento se reconoce como la labor más sagrada que un ser humano puede emprender en su vida. Vivimos en una era que glorifica la actividad constante y la presencia permanente. Como resultado, rechazar invitaciones después de un día largo y agotador suele interpretarse como desconexión o dificultad para relacionarse. O al comenzar un nuevo día es posible que de repente desees quedarte en casa un poco más, pero temes las críticas que te acusen de pereza o falta de motivación. Pero ¿qué pasaría si te dijera que este sentimiento no es un problema en absoluto, sino que en realidad es la señal más inteligente que tu cuerpo puede enviarte? Desde la perspectiva de Carl Jung, la necesidad humana de retirarse de la vida social no es una regresión psicológica, sino a menudo un signo de un proceso de maduración más profundo. En este espacio, las personas ya no necesitan identificarse con roles. Se adentran suavemente en su centro interior, despertando fuentes genuinas de energía sanadora y recuperando la paz interior. El video de hoy no te anima a quedarte en casa, ni a aislarte de la sociedad para obtener beneficios. En cambio, te invita a reconocer que en ciertos momentos no necesitas apresurarte a reintegrarte al mundo, porque quizás sea precisamente en esos momentos cuando quedarte en casa se convierte en lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Primero, quedarse en casa nos ayuda a desprendernos de los roles que debemos desempeñar a diario. Quedarse en casa no se trata solo de cerrar una puerta física tras de ti, sino de entrar en un espacio donde puedes existir sin la mirada, los juicios ni las expectativas de los demás. Cuando la puerta se cierra, innumerables expectativas sociales se desvanecen silenciosamente. Ya no hay miradas que juzguen ni necesidad de ajustar el ritmo del habla
ni activación inconsciente de respuestas apropiadas. Solo en este estado una persona comienza a darse cuenta de cuántos roles ha desempeñado a lo largo del día y cuán profundamente agotada está por mantenerlos a flote. Desde la perspectiva de Carl Jung, la vida social obliga a los seres humanos a operar a través de la persona, la máscara psicológica que nos permite adaptarnos, trabajar y existir dentro del colectivo. La persona no es mala e incluso es necesaria. El problema surge cuando una persona ya no tiene dónde quitarse esa máscara. Jung lanzó una advertencia clara: la persona es lo que uno no es, sino lo que uno mismo y los demás creen que es. En casa, cuando ya no tenemos que actuar para nadie, finalmente tenemos la oportunidad de distinguir entre la persona y la parte viva y auténtica de nosotros mismos. En la mitología nórdica, Odín puede adoptar innumerables nombres y formas mientras vaga por el mundo, pero solo al regresar a Asgard se reconecta con la sabiduría primordial. La mitología revela una verdad que se repite una y otra vez: todo héroe debe tener un lugar donde no tenga que serlo. Desde la perspectiva de la psicología moderna, esto se corresponde con la investigación sobre la autorregulación y la tensión de roles. Ajustar constantemente el comportamiento para cumplir con las expectativas sociales consume enormes cantidades de energía cognitiva y emocional. Cuando estamos en un espacio seguro donde no se requiere actuar el sistema nervioso, puede pasar de un estado de vigilancia a un estado de recuperación. En otras palabras, quedarse en casa no solo permite que el cuerpo descanse, sino que también permite que el ego social se desconecte temporalmente. Esto se observa claramente en la vida cotidiana. Algunas personas pasan todo el día hablando con cuidado, sopesando cada palabra, y al anochecer lo único que desean es sentarse en silencio en una habitación familiar. Otras, al llegar a casa, no quieren enviar mensajes, ni dar explicaciones, ni seguir presentes de ninguna manera. Esto no es señal de depresión ni de evasión, sino de que esa personalidad ha estado funcionando por encima de sus posibilidades y necesita ser eliminada para no dañar las capas internas más profundas. Una espectadora del canal compartió que siempre llegaba puntual a todas las reuniones, recordaba los cumpleaños de sus amigos y mantenía sus relaciones. Pero luego llegó un periodo en el que se quedaba en la cama durante largos ratos todos los días. No porque se sintiera triste o claramente agotada, sino porque ya no quería salir a ver a nadie. La idea de tener que sonreír, escuchar y nunca rechazar a los demás le hacía sentir pesada incluso antes de que empezara el día. Poco a poco canceló citas, dejó de responder mensajes y se recluyó en su espacio personal. Cuando dejó de esforzarse por aparentar, se dio cuenta de que lo que la agotaba no era la gente a su alrededor, sino el papel complaciente que había desempeñado durante demasiado tiempo. Su deseo de permanecer inmóvil no era un intento de escapar, sino la forma en que el alma la obligaba a quitarse la máscara, aunque solo fuera en silencio. Desde la perspectiva junguiana, si una persona no tiene un verdadero hogar, tanto físico como psicológico, se identificará gradualmente con su rol social. Cuando esto sucede, la sensación de vacío surge no por falta de propósito, sino porque el verdadero yo ya no tiene un fundamento donde vivir. Las personas pueden seguir funcionando, comunicándose y aparentando estar bien ante los demás, pero interiormente se alienan cada vez más de sí mismas. Quedarse en casa, por lo tanto, no es escapar de la vida, sino un ritual de retorno. Un retorno a la respiración que no requiere ajustes. Un retorno a emociones que no necesitan ser ocultadas. Un retorno a una pregunta fundamental: cuando no necesito ser nadie, ¿quién soy? Solo cuando existen momentos como estos, puede continuar sin interrupción el proceso de individuación, el viaje de convertirse en uno mismo del que hablaba Jung. Y por esta misma razón, el deseo de quedarse más tiempo en casa, de alejarse del ritmo social después de un largo día, no es necesariamente un signo de debilidad. A veces, la sabiduría inconsciente de la psique nos recuerda que es hora de despojarnos del rol antes de olvidar el verdadero rostro tras la máscara. Si esta sección resuena contigo, si sientes que la máscara que has estado usando se ha vuelto demasiado pesada, deja una sola palabra en los comentarios, ¿verdad? Esto no es solo una señal para que sepa que estás aquí, sino también un pequeño susurro que permite que tu alma sea reconocida. Pero una vez que te quitas la máscara, otra verdad ineludible comienza a aflorar. No todo lo que estaba oculto desaparece junto con la persona.
Al contrario, algunas partes que han estado relegadas a la oscuridad durante demasiado tiempo simplemente esperan el momento en que estemos lo suficientemente tranquilos para mostrarse. Y es precisamente aquí donde quedarse en casa ya no es solo descansar, sino que se convierte en una puerta que nos conduce al encuentro más inevitable de todos, el encuentro con nuestra propia sombra. Segundo, quedarse en casa nos ayuda a reconocer la sombra que ha estado reprimida durante mucho tiempo. Cuando una persona permanece el tiempo suficiente en el espacio familiar del hogar, a menudo ocurre algo muy diferente de lo que imagina. La paz no llega de inmediato, ni tampoco la sensación de bienestar que suele asociarse a quienes se quedan en casa para recuperarse. En cambio, el polvo psicológico, que durante mucho tiempo había permanecido oculto por el ritmo de la vida social, comienza a sentarse. Y en ese preciso instante, aquello que se ha evitado durante años emerge gradualmente. Desde la perspectiva de Carl Jung, esto no es una regresión psicológica, sino una señal de que el inconsciente finalmente ha encontrado el espacio para expresarse. En psicología analítica, Jung denominó a esta parte la sombra. La sombra no es maligna ni se compone únicamente de impulsos negativos. Incluye todos los aspectos de la personalidad que la conciencia se niega a aceptar: miedo al abandono, ira reprimida, envidia no reconocida, sentimientos de impotencia, la necesidad de ser amado e incluso talentos y aspiraciones que alguna vez fueron reprimidos por considerarse inapropiados. La sombra no se forma porque una persona sea mala, sino porque debe adaptarse para sobrevivir. Mientras una persona permanece en la vida social, la sombra suele quedar muy oculta. Las conversaciones, los roles y las agendas apretadas funcionan como una cortina perfecta. Pero cuando uno está en casa, cuando el ritmo de vida se ralentiza y ya no hay necesidad de reaccionar constantemente a los demás, ese telón comienza a caer. Y la sombra, que nunca desapareció, sino que simplemente se olvidó, empieza a abrirse paso hacia la conciencia. Jung enfatizó que el inconsciente no se expresa mediante la razón, sino mediante estados. Por esta razón, la sombra a menudo se manifiesta como emociones, sin una causa clara: inquietud, tristeza inexplicable o viejos recuerdos que resurgen repentinamente. Durante una sesión de terapia junguiana conocí a una mujer llamada Linda. No había experimentado ninguna crisis externa importante y su vida exterior se mantenía estable. Sin embargo, desde que pasaba más tiempo sola, a menudo se sentía triste e irritada sin comprender por qué. Nadie la había lastimado y ese hecho la confundía aún más. Con el tiempo, lo que surgió no fue un problema nuevo, sino emociones que había reprimido durante mucho tiempo, porque siempre había necesitado aparentar estar bien en sus relaciones. Estar sola no creó la sombra de Linda. Simplemente permitió que las viejas máscaras se desvanecieran lentamente. Lo que muchos temen al quedarse en casa durante largos periodos no es la soledad en sí, sino la introspección cuando ya no hay distracciones. En ese espacio de quietud, las voces interiores se vuelven más claras. Uno empieza a darse cuenta de que ha estado enfadado con alguien durante mucho tiempo sin atreverse a expresarlo. Se percibe el agotamiento que acompaña a la imagen de estabilidad que se ha intentado mantener. Se experimenta la decepción hacia uno mismo, un sentimiento que antes se había reprimido por ser demasiado doloroso. Estas experiencias suelen malinterpretarse como un estado de ánimo negativo, pero para Jung son señales de que la sombra se activa para ser reconocida. Jung dijo una vez: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta afirmación no es filosofía abstracta. Describe con precisión lo que sucede cuando una persona permanece en casa el tiempo suficiente para dejar de huir. La sombra no parece destruirnos, sino exigir diálogo. Aquí reside una profunda paradoja. Aquello que más tememos cuando estamos solos suele ser menos importante de lo que imaginábamos. Tememos la soledad porque la equiparamos con el abandono. Sin embargo, en la seguridad del hogar, comprendemos gradualmente que la soledad a veces es simplemente una invitación a descansar de la prolongada interacción social. Tememos los viejos recuerdos porque creemos que causarán más dolor. Pero cuando se les permite aflorar suavemente, descubrimos que no vienen a castigarnos, sino a resolverse. Desde una perspectiva junguiana, la sombra se vuelve peligrosa no cuando se ve, sino cuando se niega. Lo que no se hace consciente sigue operando en segundo plano, moldeando invisiblemente nuestras decisiones,
reacciones y relaciones. En la intimidad del hogar en silencio comenzamos a reconocer estos mecanismos. Notamos reacciones desproporcionadas ante comentarios insignificantes. Reconocemos nuestra tendencia a evitar ciertas emociones familiares. Observamos patrones recurrentes en las relaciones íntimas. Todo esto son huellas de la sombra que anhela ser comprendida. Cuando el mundo exterior se aquieta, cuando solo existe el yo dentro de cuatro paredes, comienzan a surgir las verdaderas preguntas. ¿Qué hay en mí que está herido? ¿Qué parte de mí ha sido reprimida? ¿Por qué me comporto así en ciertos momentos? Estas preguntas no buscan respuestas definitivas, sino abrir la conciencia de la estructura interna. Cada vez que se nombra un aspecto de la sombra, pierde su poder inconsciente sobre nosotros. Este proceso es como entrar en una habitación oscura. Al principio el miedo domina porque no se ve nada, pero a medida que los ojos se adaptan, comienzan a emerger formas. La estructura se hace visible y uno se da cuenta de que la habitación no es tan peligrosa como imaginaba. La psique humana funciona de la misma manera. Solo cuando permanecemos el tiempo suficiente en esa oscuridad, la sombra deja de ser un gobernante invisible para convertirse en parte integral del ser. Jung describió esto como el paso del inconsciente a la conciencia, el paso fundamental de toda maduración psicológica genuina. Jung enfatizó constantemente que confrontar la sombra no se trata de autoculparse ni de etiquetarse como problemático. Al contrario, es un acto de reconocer que el ser humano es un todo que incluye tanto la luz como la oscuridad. Solo aceptando la propia imperfección puede cesar la fragmentación interior. Y solo entonces puede comenzar el camino hacia la verdadera identidad. Quedarse en casa en la misma quietud que antes nos asustaba resulta ser el espacio ideal para este encuentro. Es un encuentro entre la conciencia y el inconsciente, entre la persona que creíamos ser y la persona que se forma silenciosamente en nuestro interior. Cuando el movimiento externo se ralentiza, el universo interior comienza a despertar. Jung creía que cada persona lleva dentro un mundo mucho mayor que el que expresa externamente. Pero ese mundo se revela solo cuando guardamos el silencio suficiente para escuchar. Por lo tanto, quedarse en casa no es una evasión de la vida. Es el momento en que la vida interior comienza a hablar con sinceridad. Y cuando nos atrevemos a escuchar nuestra propia sombra, no nos debilitamos, sino que nos volvemos más completos. Cuando la sombra ya no se ahuyenta, ocurre algo sutil pero significativo. La psique ya no necesita gastar energía en la represión o la defensa. Y en ese silencio otra voz comienza a emerger. No llega a través del ruido, la discusión ni la fuerza. Más bien bajo las emociones incómodas y los viejos recuerdos se hace audible una comprensión más profunda, una que solo aparece cuando guardamos el silencio suficiente para escuchar. Número 3. Quedarse en casa nos ayuda a desarrollar nuestra intuición. Gracias por quedarte hasta este preciso momento, no por costumbre, sino porque elegiste dedicarte tiempo en un mundo que constantemente nos insta a ir más rápido, a hacer más y a hacer más ruido. El hecho de que hayas elegido conectar con un contenido pausado, tranquilo y que no exige respuestas inmediatas es algo profundamente digno de respeto. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha conmovido profundamente, aunque no puedas definirlo o nombrarlo con claridad, puedes suscribirte para que podamos seguir caminando juntos en los próximos videos. Aquí no intentamos cambiarte ni forzarte a ser otra persona. Simplemente avanzamos un poco más despacio juntos para comprendernos mejor lo suficiente como para no perdernos en el ritmo frenético de este mundo. Quedarse en casa no se trata solo de estar en un espacio físico familiar, sino de permanecer en un estado psicológico que ya no esté condicionado por el ruido exterior. Cuando una persona está constantemente expuesta, inmersa en horarios, citas, interacción social, mensajes y miradas, la mente se ve obligada a operar según la lógica adaptativa, el análisis rápido, las reacciones correctas y las decisiones seguras. En tal estado, la intuición prácticamente no tiene cabida, ya que no se expresa mediante el razonamiento ni interrumpe el flujo acelerado de pensamientos. Solo aparece cuando la persona está lo suficientemente tranquila para escuchar. Desde la perspectiva de Carl Jung, la intuición no es un sentimiento vago ni una creencia infundada. La consideraba una función psicológica independiente, al mismo nivel que el pensamiento, el sentimiento y la sensación. La intuición es la forma en que la psique se acerca a la realidad
a través de conexiones inconscientes y patrones profundos que el pensamiento racional aún no ha logrado nombrar. Jung la describió como la capacidad de percibir lo que está por venir en lugar de solo lo que ya es evidente. La dificultad radica en que la intuición no puede desarrollarse en un entorno demasiado ruidoso. Cuando una persona debe explicar constantemente quién es justificar sus decisiones y responder al ritmo colectivo de la vida, la psique prioriza naturalmente el pensamiento lógico y el realismo sensorial. La intuición, por naturaleza sutil y delicada, queda relegada a un segundo plano. No desaparece, pero se ve debilitada. Solo al permanecer en casa, cuando el ritmo de vida se ralentiza y nadie exige respuestas inmediatas, la intuición encuentra las condiciones necesarias para emerger a la conciencia. Tras permanecer en casa el tiempo suficiente, las personas comienzan a percibir señales que difieren notablemente del pensamiento ordinario. Esto puede manifestarse como una inexplicable sensación de que algo no está bien al considerar una decisión en particular. Puede ser una leve pero persistente tendencia a alejarse de una relación, aunque racionalmente parezca estar bien. Puede ser una repentina claridad sobre el rumbo a seguir que no surge del análisis, sino que llega como una forma de conocimiento. Jung creía que estos momentos son expresiones del yo que se comunica con la conciencia a través de la intuición. Jung escribió una vez: la intuición no se aferra a lo externo, sino que se ocupa del significado interno de los acontecimientos. Para que ese significado interno pueda ser escuchado, una persona necesita un espacio libre de datos, opiniones y expectativas ajenas. Permanecer en casa proporciona precisamente ese espacio. Lo más importante es que la intuición no se desarrolla intentando escucharla con mayor atención, sino eliminando la excesiva intervención del pensamiento racional. Cuando uno está solo en casa, no necesita explicar sus decisiones a nadie, ni racionalizar sus emociones, ni defenderse del juicio externo. Este estado de no tener que justificarse crea una serenidad psicológica en la que la intuición puede funcionar de forma natural. No escuchamos la intuición con los oídos, sino que la percibimos a través de la resonancia o disonancia interna. Jung consideraba la intuición un puente crucial que conecta la conciencia con el inconsciente. Cuando una persona vive demasiado tiempo guiada por la racionalidad y las normas colectivas, pierde la conexión con la corriente más profunda de su propio ser. En casa, cuando la estimulación externa disminuye, el inconsciente tiene la oportunidad de traer información a la conciencia a través de imágenes, emociones, sueños e impresiones fugaces. La intuición, por lo tanto, no es algo místico, sino el lenguaje natural del inconsciente. La mente humana se asemeja a un bosque antiguo. Si uno nunca deja de moverse, nunca oirá el susurro de las hojas, el viento que pasa entre las copas de los árboles, ni las raíces que se hunden en la tierra en busca de vida. Quedarse en casa es el momento en que entramos en ese bosque sin prisas ni miedos, permitiéndonos escuchar nuestra naturaleza interior, que se despliega a su manera. La psicología moderna también respalda esta idea. Las investigaciones sobre la conciencia interceptiva, la capacidad de percibir señales corporales internas, demuestran que las personas que disfrutan de periodos significativos de soledad tienden a tomar decisiones que se alinean mejor con sus necesidades personales más profundas. Desde una perspectiva científica, la intuición es la rápida integración de información inconsciente basada en la experiencia vivida y funciona mejor cuando el sistema nervioso no está sobrecargado. Quedarse en casa también ayuda a distinguir la intuición genuina de las reacciones basadas en el miedo. Cuando aún estamos inmersos en entornos sociales, muchas decisiones se toman bajo estrés y el miedo se confunde fácilmente con la intuición. Pero en la seguridad del hogar, cuando tanto el cuerpo como la mente están relajados, la verdadera intuición tiende a tener una cualidad muy diferente. No es apresurada, dramática ni forzada. Surge como una certeza serena que no requiere persuasión. Jung advirtió que si una persona se desconecta por completo de la intuición, termina viviendo solo la mitad de una vida psicológica. Esto se debe a que la intuición es la forma en que el yo se guía cuando el pensamiento racional resulta insuficiente. Y en casa, en la aparente sencillez de ese espacio, las personas comienzan a reaprender a confiar en sus señales internas. No como una creencia ciega, sino como una relación que se reconstruye gradualmente consigo mismas. Por lo tanto, quedarse en casa no hace que una persona esté menos conectada con el mundo.
Al contrario, la conecta más consigo misma. La intuición no crece en el ruido, sino en la escucha. Y solo cuando estamos lo suficientemente tranquilos para permanecer con nosotros mismos, la intuición tiene la oportunidad de convertirse en una brújula interior confiable que nos guía no hacia el camino más fácil, sino hacia el que está más alineado con nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, para que la intuición se convierta en algo más que momentos fugaces, una persona necesita más que silencio. Necesita la energía para permanecer consigo misma. Porque si toda la fuerza vital sigue siendo arrastrada hacia afuera, por roles, relaciones y expectativas, incluso la voz interior más clara, pronto se ahogará. Y aquí llegamos a una capa más profunda de quedarse en casa, recuperando la energía psicológica que se ha dispersado durante mucho tiempo. Al repasar todo este proceso podemos ver que ninguno de estos pasos es independiente. Quedarse en casa abre el espacio para quitarse la máscara. La sombra encuentra un lugar donde expresarse. La intuición encuentra las condiciones para desarrollarse. La energía se recupera gradualmente, y a partir de ahí comienza a emerger una auténtica autoconciencia. No es casualidad que el deseo de retirarse aparezca a menudo antes de grandes puntos de inflexión en la vida psicológica. Antes de que una persona pueda adentrarse en el mundo con un eje interno estable, debe regresar a lo más profundo para no perderse a sí misma. Cuarto paso. Quedarse en casa nos ayuda a recuperar nuestra propia energía psicológica. Al quedarse en casa, lo primero que ocurre no es el descanso, sino la ralentización del flujo de energía hacia el exterior. En la vida social, la energía psicológica de una persona se dirige constantemente hacia el mundo exterior para prestar atención, responder, adaptarse, mantener relaciones y preservar una imagen. Incluso cuando no decimos nada, el simple hecho de desempeñar el papel correcto ya consume energía. Cuando la puerta se cierra y el mundo exterior ya no exige una respuesta, es entonces cuando la energía comienza a regresar hacia adentro. En la teoría de Carl Jung, la energía psicológica o libido no se limita al instinto biológico, sino que representa la fuerza vital que gobierna todo el mundo interior. Jung creía que la libido puede dirigirse hacia afuera o retraerse hacia adentro, y que se produce un desequilibrio cuando una persona entrega energía continuamente sin condiciones para recuperarse. En una ocasión observó: toda forma de adicción es mala sin importar si el narcótico es alcohol, morfina o idealismo. La adicción a los ideales, a los roles o a la presencia constante ante los demás también constituye una forma de agotamiento inconsciente de la energía. En casa, especialmente cuando se está solo, esta energía ya no se ve atraída por las miradas, las expectativas o la necesidad de responder. No desaparece, sino que cambia de dirección. La energía que antes se utilizaba para mantener las apariencias, regular las emociones y calmar a los demás, comienza a regresar para nutrir la vida interior. Esto no es un acto de egoísmo, sino un mecanismo muy natural de autoequilibrio psicológico. Desde la perspectiva de la psicología moderna, esto se corresponde con los conceptos de agotamiento, de recursos emocionales y fatiga atencional. Cuando una persona debe dedicar continuamente su atención y recursos emocionales a los demás, sus reservas internas disminuyen gradualmente, lo que provoca sentimientos de vacío, irritabilidad o agotamiento sin una causa aparente. Permanecer en casa, en un entorno con poca estimulación, permite que el sistema nervioso entre en un modo de recuperación, mediante el cual la energía psicológica se repone de forma pasiva pero profunda. Si una persona no se permite recuperar energía, gradualmente se verá controlada por las circunstancias externas y la emoción colectiva. Cuando la energía permanece fuera durante demasiado tiempo, el ego se vuelve dependiente de la retroalimentación de las relaciones, de la presencia constante de los demás. En casa en silencio, donde nadie exige nada, la persona recupera gradualmente la sensación de ser su propia fuente de energía, en lugar de un mero instrumento para satisfacer las necesidades de los demás. Henry, un espectador del canal, me contó una vez una anécdota. Durante muchos años fue la persona a la que todos recurrían cuando surgía algún problema. Cuando sus compañeros de trabajo se sentían presionados, lo invitaban a tomar un café para desahogarse. Cuando los amigos discutían con sus parejas, les enviaban mensajes largos a altas horas de la noche. Cuando los miembros de la familia tenían problemas, daban por sentado que Henry los entendería. Escuchaba todo, lo recordaba todo y se lo tomaba todo tan en serio
que su rutina diaria se fue organizando en torno a las emociones de los demás. Una noche, tras una jornada laboral especialmente agotadora, envió un mensaje a su grupo de amigos diciendo que estaba realmente exhausto y que solo quería que alguien lo escuchara unos minutos. El mensaje pasó sin respuesta. 10 minutos después, la conversación volvió a girar en torno al problema de otra persona, como si nunca hubiera pedido ayuda. Sentado frente a la pantalla, Henry comprendió algo con total claridad. En esas relaciones no se le veía como un ser humano vivo y cansado, sino como un refugio seguro donde los demás podían desahogarse. Y fue precisamente esta comprensión la que lo llevó por primera vez a dejar de contestar todas las llamadas, a dejar de estar disponible siempre que alguien lo necesitaba, a distanciarse de esas relaciones y a optar por quedarse más tiempo en casa. Entendió que si seguía cargando con las mismas responsabilidades, no solo se agotaría su energía, sino toda su vida interior. Quedarse en casa con regularidad nos ayuda a reconocer a dónde va nuestra energía. Después de una relación, nos sentimos más plenos o más agotados. Después de un día de interacción, necesitamos mucho tiempo para recuperarnos. Estas preguntas surgen solo cuando una persona está lo suficientemente tranquila como para sentir. Y esta capacidad de sentir es la base de unos límites psicológicos saludables. Quedarse en casa, por lo tanto, no es simplemente descansar, sino un acto de recuperar la soberanía energética. No nos retiramos para evitar la vida, sino para que la vida exterior no nos agote hasta el punto de olvidar quiénes somos. Cuando la energía se ha recuperado lo suficiente, una persona puede reincorporarse al mundo con una presencia genuina en lugar de aparecer en un estado de agotamiento y vitalidad prestada. En este preciso momento quiero que seas sincero conmigo. ¿Alguna vez has deseado quedarte en casa indefinidamente sin querer salir porque estabas agotado de escuchar las largas historias de otras personas llenas de emociones negativas? Si es así, quiero que sepas que esto no es egoísmo ni falta de empatía. Es el momento en que te das cuenta de que tu energía se ha agotado durante demasiado tiempo en relaciones como estas. Este es el momento más apropiado para recuperar y regenerar tu propia energía vital. Si puedes, te invito sinceramente a que dejes cualquier frase a continuación para que sepa que estas palabras resuenan profundamente contigo. Tu pequeño comentario puede permitir que otros que lo lean se den cuenta de que no están solos, que su deseo no es extraño ni problemático. Finalmente, a la luz de Carl Jung, el deseo de quedarse más en casa durante ciertos periodos de la vida suele ser una señal de que la psique se está autorregulando de forma inteligente. Sabe que antes de avanzar una persona debe regresar, recuperar la fuerza vital que se ha dispersado y continuar el proceso de individuación sin perderse en roles que alguna vez fueron necesarios, pero que nunca tuvieron la intención de agotarla indefinidamente. Quinto punto, quedarse en casa nos ayuda a alcanzar una comprensión más profunda de nosotros mismos. Carl Jung dijo una vez, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Convertirse en uno mismo es un largo camino que requiere un esfuerzo interior continuo y un desarrollo constante. Pero, ¿y si te dijera que tu deseo de quedarte en casa ciertos días podría ser la clave para recuperar ese privilegio? A veces el anhelo de tumbarse en el sofá o de sentarse un buen rato frente al espejo está estrechamente ligado a la necesidad de estar a solas con uno mismo. No para hacer nada ni para demostrar nada, sino simplemente para escuchar lo que aflora en nuestro interior. Desde la perspectiva de Carl Jung, esto no es regresión ni debilidad, sino la señal de apertura del proceso de individuación. Es fundamental comprender que la individuación no consiste en volverse especial ni en separarse de la sociedad. Jung describió la individuación como el proceso mediante el cual una persona se libera gradualmente del dominio inconsciente de lo colectivo para vivir cada vez más cerca de su verdadera estructura psicológica. Este proceso no se desarrolla a través de grandes decisiones, sino a través de movimientos internos sutiles y persistentes, un cansancio creciente de seguir viviendo en piloto automático, una pérdida de interés en cosas que antes proporcionaban una sensación de seguridad y una pregunta persistente que surge silenciosamente. Si no soy esto, ¿quién soy? En esta etapa, quedarse en casa adquiere un significado muy diferente.
Ya no se trata simplemente de descansar, sino de crear un espacio psicológico vacío, un espacio en el que el individuo ya no tiene que reaccionar constantemente al mundo exterior. Este espacio vacío es de vital importancia porque si la vida está siempre llena de horarios, interacciones y expectativas, la persona nunca tiene la oportunidad de reconocer lo que opera en su interior de forma automática e inconsciente. Jung enfatizó que la individuación siempre va acompañada de una forma de separación. No se trata de una separación de la sociedad en un sentido físico, sino de una separación de la identificación ciega con lo que se espera. Y esta separación rara vez se produce en presencia de multitudes. Requiere silencio. Requiere un espacio donde no se esté observando. Requiere periodos de tiempo en los que la persona no tenga que desempeñar ningún rol. Por eso, en muchos momentos cruciales de la vida psicológica, las personas sienten de repente la necesidad de quedarse en casa más a menudo. Ya no sienten la necesidad de aparecer, pierden el interés en explicarse, ya no tienen la energía para mantener los ritmos de vida que antes les parecían del todo correctos. Esto no es señal de colapso, sino de que una vieja estructura está perdiendo su autoridad y la psique necesita tiempo para reorganizarse. Si observamos la mitología, el ámbito que Jung consideraba un mapa de los procesos psicológicos profundos, nos encontramos repetidamente con el mismo patrón. Antes de que un personaje se convierta verdaderamente en sí mismo, debe pasar por un periodo de recogimiento. Entra en una cueva, una montaña, un desierto o un espacio alejado de la vida cotidiana. No es allí donde aprende más, sino donde se enfrenta al vacío interior para recuperar su fuerza interior. El mito enseña tácitamente que una persona solo empieza a comprenderse a sí misma cuando nadie la observa. Y quedarse en casa es la expresión más moderna de este tipo de espacio. Un lugar que no nos exige ser la mejor versión de nosotros mismos, la más positiva ni la más estable. Solo nos pide que permanezcamos dentro del proceso de individuación. La autoconciencia no surge de pensar más, sino de experimentar directamente la vida interior. Cuando uno permanece en casa el tiempo suficiente, comienzan a aflorar sensaciones muy sutiles. Una pesadez al pensar en un camino pasado, una ligereza indescriptible al imaginar una opción diferente, una tristeza sin causa aparente, o un impulso hacia el silencio en lugar de seguir explicando. Estas señales se pasan por alto fácilmente cuando la vida transcurre demasiado rápido, pero se hacen evidentes cuando el ritmo se ralentiza. Jung creía que la individuación no es un viaje hacia arriba, sino un viaje hacia adentro. Un viaje hacia contradicciones nunca nombradas. Un viaje hacia decisiones que antes se consideraban inapropiadas. Un viaje hacia aspectos de la vida interior que antes se veían como inconvenientes. Y para emprender este viaje interior, una persona necesita un espacio que le brinde la seguridad suficiente para abandonar la defensa. Permanecer en casa proporciona esta condición de forma natural. Aquí surge una importante paradoja: cuanto más profundamente se comprende una persona a sí misma, menos necesidad siente de demostrar su valía. Ya no se apresura a aparecer, ya no reacciona precipitadamente y ya no teme ser incomprendida. Esto no se debe a que se eleve por encima del mundo, sino a que se asienta con mayor firmeza en sí misma. Esta es una de las señales más claras de que la individuación se desarrolla de forma saludable. El mundo exterior ya no rige por completo el eje de la vida interior. Por lo tanto, quedarse en casa no implica perder la vida social. Al contrario, permite retomarla desde una perspectiva diferente, ya no como alguien que simplemente reacciona, sino como alguien capaz de elegir, ya no viviendo únicamente según las expectativas, sino a través de una comprensión de sí mismo que se va configurando gradualmente. En definitiva, según Carl Jung, permanecer en casa con mayor frecuencia durante una determinada etapa de la vida es señal de que la psique está entrando en un periodo de profunda maduración. Es el momento en que la persona necesita silencio para escucharse con mayor claridad, necesita distanciarse para no disolverse en la colectividad y necesita permanecer en su lugar para dejar de vivir únicamente por impulso. Solo cuando se respeta este proceso puede la individuación desarrollarse de forma natural, sin ruido ni dramas. Sin embargo, con durabilidad y autenticidad. Al repasar todo el camino recorrido, podemos ver que quedarnos en casa nunca fue simplemente una elección de estilo de vida, sino un movimiento profundamente psicológico.
Es el momento en que una persona retira energía de los roles, escucha su intuición, se enfrenta a su sombra y recupera gradualmente el eje interior que ha estado disperso durante demasiado tiempo. Según Carl Jung, esto no es un retiro, sino una fase necesaria de individuación, una fase en la que una persona deja de vivir por reflejos colectivos y comienza a vivir guiada por su ser interior, en el hogar, en la quietud que parece tan simple. No perdemos el mundo, nos encontramos a nosotros mismos. Y solo cuando una persona tiene el valor de regresar a su vida interior, puede reincorporarse al mundo con plena presencia, en lugar de seguir viviendo simplemente según lo que se espera de ella. El hecho de que hayas decidido escuchar el video de hoy con atención revela algo profundamente real en tu interior, la necesidad de comprenderte más profundamente, en lugar de simplemente aparentar estar bien según los estándares externos. Si lo que has escuchado te ha conmovido personalmente, por favor pulsa el botón de me gusta para que sepa que deseas seguir explorando este canal. Aquí continuaremos explorando las profundidades de la psique humana a través de la perspectiva de Carl Jung, donde el silencio no se considera vacío, el retraimiento no se interpreta como fracaso y el camino hacia el autodescubrimiento se reconoce como la labor más sagrada que un ser humano puede emprender en su vida.